Tenemos dos placas, ambas tienen área A y la distancia que tenemos entre ambas es D. Supongamos que tenemos una carga Q para cada placa y lo que queremos ver es justamente lo que habíamos visto. ¿Cuál es la presión electrostática entre las placas? Habíamos llegado a que la fórmula que teníamos era sigma cuadrado sobre 2 epsilon 0. Nosotros ya sabíamos que el campo para un plano era sigma sobre 2 epsilon 0 en n versor, en módulo sigma sobre 2 epsilon 0. Entonces lo que tenemos es que el campo eléctrico, por lo menos en módulo, va a ser igual a sigma sobre 2 epsilon 0, pero hay que decir quién es sigma. Sigma va a ser Q sobre A. Nosotros sabíamos, por ejemplo, cuando teníamos distribuciones de carga donde uno era positivo y otro negativo, y teníamos dos placas, sabíamos que, por ejemplo, en el medio iba a ser sigma sobre epsilon 0 el campo, y que afuera iba a ser igual a 0. En nuestro caso va a ser al revés porque tenemos dos cargas positivas. Nosotros tenemos E igual 0 en el medio, y tenemos E igual a sigma sobre epsilon 0 en ambos lados de afuera, juntando en la dirección, digamos, hacia afuera. O sea que esto pongámoslo en módulo. ¿Cuál es entonces la presión electrostática? Era epsilon 0 sobre 2 por E cuadrado. P es igual a epsilon 0 sobre 2 por E cuadrado. Esto entonces es igual a epsilon 0 sobre 2 sigma cuadrado epsilon 0 al cuadrado. Porque lo que nos interesaba era la presión electrostática sobre las placas. Si tomamos que sigma es Q sobre A, tenemos que esto es igual a epsilon 0 sobre 2 Q sobre A al cuadrado. Y acá podemos, bueno, epsilon 0 al cuadrado, pero ya podemos cancelar un epsilon 0 con el cuadrado. Y obtenemos Q sobre A, 1 sobre 2 y sobre un epsilon 0 abajo. Y esto estaba al cuadrado, así que tenemos un cuadrado y otro cuadrado. Es importante ver que la respuesta no depende de D, es decir, no depende de la distancia entre las placas. Ahora tenemos otro ejemplo. Una esfera de metal de radio R grande tiene una carga total Q. Entonces, ¿cuál es la fuerza de repulsión entre, por ejemplo, el hemisferio norte y el hemisferio sur? Separémoslo por acá. Como siempre, en estos casos estamos tomando una esfera metálica, o sea, para que sea un conductor. Por las cosas que vimos sobre conductores, sabemos un par de cosas que van a ocurrir en este caso también. Sabemos que la carga adentro va a ser igual a 0, y también en el caso de una esfera, sabemos que aunque tenga una cavidad y carga adentro, el campo eléctrico va a seguir siendo esto que tenemos acá. Entonces, por un lado tenemos que E es igual a 0 adentro y E afuera es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en R versor. Entonces, lo que nos interesa es ver cuál es la fuerza de repulsión entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de la esfera. Cuando vimos lo de presión electrostática, vimos que eso venía de la fuerza por unidad de área, F, la teníamos definida como sigma por un campo eléctrico promedio, que en este caso lo habíamos visto como E, el campo eléctrico hacia arriba y hacia abajo de la superficie. En nuestro caso sabemos que como adentro vale 0, solo nos va a interesar como es afuera. Tenemos entonces que el E promedio va a ser igual a 1 medio por E afuera más E adentro, pero en nuestro caso tenemos 1 sobre 4pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado en R versor más 0.
Así que el E promedio es un medio 1 sobre 4 pi epsilon 0 Q sobre R cuadrado R reversor. Lo que vamos a hacer ahora es buscar cuál es la fuerza por unidad de área, pero en Z, y luego integraremos para todo el resto del hemisferio y entonces tendremos la fuerza total sobre la esfera. Entonces, F era sigma por el E promedio que ya lo tenemos. Entonces F es sigma por el E promedio. O sea que es sigma por un medio 1 sobre 4 pi epsilon 0 q r cuadrado r reversor. ¿Quién es sigma en este caso? Bueno, la carga total es q y luego tenemos 4 pi r cuadrado como superficie. Pero recordemos, lo que nos interesa es la componente z. ¿Por qué? Bueno, estamos tratando de ver cuál es la fuerza de repulsión que tiene la esfera, porque claro, está toda formada por mismas cargas del mismo signo, así que tiene que haber una fuerza de repulsión. Pero como ya hemos visto varias veces, la simetría hace que solo nos vaya a importar la componente z de la fuerza en el punto determinado, y entonces esa fuerza, que es la única que influye en esa componente, después lo integramos para el resto del hemisferio. Entonces, nuestra f de z, que es tomar la componente z de lo que tenemos vectorialmente, que en realidad es simplemente tomar el E promedio en su componente z, haciendo entonces que la fuerza que nos interesa sea igual a la integral justamente de esta f de z diferencial a. Esto es integrar, entonces tenemos el sigma, que es el q sobre 4 pi r cuadrado, tenemos un medio del E promedio 1 4 pi epsilon 0 q sobre, estamos en la superficie, r grande cuadrado, y luego tenemos lo que tiene que ver con los diferenciales, coseno de tita, r grande, otra vez evaluado en el radio de la esfera, tenemos un seno de tita, diferencial phi. Por supuesto, este coseno de tita tiene que ver con tomar la componente z, ya que si tenemos la componente z, y acá tenemos e, o pongámosle por ahora EZ como notación, entonces este es el ángulo θ, ¿no? Por acá está la esfera, y entonces el coseno de θ es E sobre EZ, no, perdón, al revés, EZ sobre E, y E por coseno de θ es igual a EZ, entonces coseno de θ, y luego tenemos el E. Y bueno, justamente teníamos que traer la componente z, y nos queda entonces ver cuánto es esta integral. Entonces estábamos integrando f, que era la integral de f de z de a, que esto era entonces la integral de q 4 pi r cuadrado, un medio 1 sobre 4 pi epsilon 0, q r cuadrado coseno de θ, r cuadrado seno de θ de phi. Esto entonces va a ser igual. Primero tenemos un montón de constantes para sacar afuera de la integral. Por ejemplo, q4pi r cuadrado, q4pi r cuadrado, eso todo al cuadrado puede salir. q4pi r cuadrado al cuadrado, nos deshicimos de todo esto y k, pero queda un epsilon 0 afuera y también tenemos un medio afuera, así que eso también pongámoslo, 1 sobre 2 epsilon 0. Luego, hacer la integral de en phi, eso nos va a sacar un 2pi. Y nos queda entonces lo que tiene que ver con θ, que es
hay que hacerlo entre 0 y pi sobre 2 de lo que nos queda, que es, por un lado, coseno de tita, seno de tita, de tita. También olvidé este r cuadrado. Este r cuadrado pongámoslo acá arriba. Y podemos cancelar este 2 con este 2. Haciendo entonces que nos quede r cuadrado sobre epsilon 0, q 4pi r cuadrado al cuadrado. Nos queda este pi integral entre 0, pi sobre 2, coseno de tita, seno de tita, diferencial tita. Veamos qué ocurre con esta integral. Lo tenemos que integrar entonces entre 0 y pi sobre 2 es coseno de tita, seno de tita, diferencial tita. Esta integral hay muchas formas de hacerla. Una, por ejemplo, es tomar t igual a seno de tita, diferencial t, es coseno de tita, diferencial tita. Haciendo entonces que esto es la integral, ahora vemos los límites de t por diferencial de t. Esta integral entonces es t cuadrado sobre 2. Tenemos que hacer el cambio de variable, entonces esto es pasando a tita, seno de tita cuadrado sobre 2, y esto tiene que estar evaluado entre pi sobre 2 y 0. Entonces eso es igual a seno de pi sobre 2 al cuadrado sobre 2 menos seno de 0 al cuadrado sobre 2. Esto es un medio, esto es 0. Así que podemos poner este resultado. Tenemos lo que teníamos, vamos a escribirlo acá abajo. R cuadrado epsilon 0 q 4pi r cuadrado al cuadrado pi, y esto daba un medio. Así que vamos a empezar a cancelar cosas. Tenemos un q cuadrado, tenemos un r cuadrado, se cancela con un r cuadrado y queda otro r cuadrado abajo. Tenemos un epsilon 0, un r cuadrado, pi cuadrado abajo, con este pi queda un solo pi, y tenemos un 4 al cuadrado 16 por 2, 32. Quedó entonces q cuadrado sobre 32 pi r cuadrado epsilon 0. Esto entonces es la fuerza de repulsión entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Fue muy importante considerar entonces tomar la componente z con el argumento que eso es lo más importante de todo, que es la simetría. Lo que hicimos entonces es ver cada una de las contribuciones de cada punto siempre en la dirección z, y luego con la integral consideramos los aportes de todos los puntos. Entonces, de una manera no muy, digamos, exacta, uno puede ver cómo uno de los hemisferios está influyendo sobre el otro con una fuerza. Por supuesto, toda esta parte uno puede imaginárselo compensando la fuerza que hace esta otra parte en las componentes que no son radiales. Por supuesto, eso es algo muy por arriba y no exacto, sino que es algo para considerar qué es lo que podría estar pasando cuando hacemos todas estas cuentas. Acá es donde sí tenemos que decir que este es el resultado de verdad que obtenemos.